Vale, vale. Muy bien, entonces en cuestión de diarreas infecciosas, Helicobacter pylori, pues sabemos que existen guías ya previas, se ha comentado pues de la ACG, la Asociación, el Colegio Americano, perdón, de Gastroenterología, 2016 lo separa según los datos clínicos, pues si es acuosa, si es disentérica, dependiendo de otras manifestaciones, y nos recuerda pues que la mayoría de las ocasiones no requiere tratamiento antibiótico. ¿No? Retomando un poquito el concepto, ya habíamos comentado pues que sean más de 3 evacuaciones con una disminución de la consistencia en 24 horas y síntomas entéricos, ya sea la urgencia fecal, el tenesmo, las flatulencias, dolores abdominales, náusea, vómito, y que se pueda acompañar pues con fiebre, que la diarrea sea completamente acuosa o que sea disentérica con el paso de sangre. Puede tener características de esteatorrea, que sea grasosa propiamente, y esto pues va a orientarnos también un poco al abordaje dirigido por el patógeno y a la necesidad de instaurar un tratamiento antibiótico. También pues sabemos que no siempre vamos a necesitar para todos los pacientes una evaluación microbiológica, ¿no? El 80-90% de las diarreas son virales, ni siquiera todos los casos disentéricos requieren antibiótico, entonces son muy puntuales las características que nos obliguen a tomar el diagnóstico microbiológico. Pues comentamos también prebióticos, probióticos solamente cuando sea diarrea asociada al uso de antibióticos, por ejemplo pediátricos con amoxicilina. Otros abordajes no propiamente antibióticos como el subsalicilato bismuto que pueden ser útiles para disminuir la cantidad de evacuaciones y que también el bismuto tiene cierto efecto microbicida. Y pues habíamos comentado adyuvar con loperamida para cortar la diarrea, 4 miligramos de inicio, 2 miligramos en las siguientes evacuaciones sin pasar de 16 miligramos día. Aunque sabemos la loperamida pues ya no es lo ideal sería utilizar el luxadolina, que es más selectivo en cuestión de los receptores de opioides, ¿no? A diferencia de la loperamida, que pues tiene muchos más efectos adversos y sobre todo en pediátricos puede causar pues distensión abdominal, alteraciones respiratorias, colapso cardiovascular e incluso síntomas del sistema nervioso central. Y pues decíamos, la mayoría van a ser virales, norovirus por excelencia, rotavirus en los que no están vacunados, adenovirus dependiendo de la cuestión estacional, e incluso cuando se trata de alguna infección bacteriana, pues no siempre se va a requerir el antibiótico, ¿no? Entonces mejor limitarlo porque sabemos puede traer complicaciones como náusea, diarrea o incluso que el mismo antibiótico ocasione que se dé una colonización por Clostridium difficile. Ya cuando tiene las características que nos compelen a dar pues un tratamiento antibiótico, sabemos que de forma empírica podemos empezar con una fluoroquinolona, con un macrólido o en casos de resistencia o de severidad incluso una rifaximina, ¿sí? Una rifampicina. De aquí la mayoría de los esquemas empíricos van a ser de una sola dosis o hasta 3 días. Ya cuando tenemos el esquema microbiológico de abordaje, pues sí podemos extendernos un poquito más para que el tratamiento sea ahora sí 7-10 días, ¿no? Inclusive 14 en algunos con VIH. De aquí pues la ITSA un poco más recientemente nos hace el comentario, vamos a sospechar cuando los pacientes tienen menos de 3 meses, datos de inmunocompromiso, septicemia, etcétera, para hacer el abordaje con el hemocultivo. Y aquí sí, vamos a tratar de excluir por medio también de datos clínicos del paciente, ya sea la edad, ya sea si tiene VIH, ya sea si tiene contacto anal genital, oral anal, digital anal, patógenos específicos, ¿no? Por ejemplo, rotavirus, pues clásico de los pediátricos, son los que todavía no están vacunados. Algunos, por ejemplo, como Cryptosporidium, Ciclospora, Cistoisospora, Microspora, MAC, sobre todo VIH, Salmonella, que es multirogo resistente en pacientes que son hombres que tienen sexo con hombres, como una de las potenciales epidemias que se está desarrollando últimamente. Yersinia enterocolítica en pacientes con hepatopatía y recordar que da datos tipo apendicitis, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos esa ventaja de que si nos orienta, pues depende de qué comió el paciente, leche no pasteurizada, Jalisco por excelencia, pues sabemos que vamos a buscar Brusela. Paciente tuvo exposición al nadar en aguas que no están tratadas, que no están limpias, pues Yardia, Shigella, Campylobacter. El paciente pues viajó, por ejemplo, a México, pues sabemos algún tipo de Escherichia coli que pueda causar diarrea del viajero, o incluso Campylobacter que también puede ser causa. Se le dieron antibióticos de forma reciente, sobre todo clindamicina o lincomicina, Clostridium difficile. Entonces sí es un poco más fácil orientarnos en este sentido para ver qué tratamiento vamos a dar con respecto al patógeno en caso de que sea necesario. Sabemos también algunas E. coli productoras de toxina Shiga, sobre todo cuando es toxina Shiga tipo 2, no se recomienda que demos antibiótico porque realmente le va peor a esos pacientes. Entonces ahí sí tendríamos que limitar el uso de antibiótico terapia dependiendo también pues el patógeno específico.
Sabemos también pues diarreas crónicas, diarreas con datos de esteatorrea, pues Giardia lamblia por excelencia. Sí, crónica nos referimos a una duración de más de un mes. Decíamos dolor abdominal y que sea similar a apendicitis, podemos sospechar de Yersinia, que el paciente tenga sangre en las evacuaciones, pues entameba histolítica, al menos en nuestro medio muy común, Shigella, la principal causa de disentería. Sí, entonces también esto pues nos va a ayudar un poco a cómo dirigir el tratamiento y recordar que la mayoría de las diarreas van a durar 3 a 7 días, en promedio en 3 días se autolimitan y pues simplemente con medidas de sostén vamos a tener la resolución, ¿no? También pues tomar en cuenta va a ser diferente el abordaje, por ejemplo, en un niño que se la pasa en una guardería, en un paciente hospitalizado, en un paciente que está en un asilo, dependiendo de las prácticas sexuales, que eso también puede ser otro factor de riesgo para contagio no solo de estos patógenos como causantes de diarrea, sino pues contagio de algunas otras cosas, ¿no? Habíamos comentado pues un paciente con VIH, pues probablemente tenga más facilidad de inocularse alguno de estos. Y algo que sí menciona muy claramente la ITSA es que pacientes de menos de 3 meses, cuando hay sospecha de que la etiología sea bacteriana, sí sería conveniente dar el tratamiento con antibiótico-terapia de forma empírica, ¿no? Aquí antes de tener pues, el cultivo microbiológico, ya empezar, decíamos, con la fluoroquinolona, con el macrólido o en todo caso con la rifaximina, ¿sí? Cualquier rifamicina. También cuando tenemos un paciente con datos de disentería que es presuntivamente por Shigella, pues lo más recomendable es dar la antibiótico-terapia. Sí, pues aquí algo que no es tan compatible con nosotros es viaje reciente y fiebre, diarrea del viajero, porque pues recordemos, México es un lugar endémico para tener diarrea del viajero, ¿no? Si alguien en Estados Unidos llega y dice, hey, fui a México y tengo diarrea, pues lo tienen que abordar así. Entonces aquí en nuestra región que tenga fiebre y que haya viajado recientemente no necesariamente nos indica que vamos a dar la antibiótico-terapia. Datos de sepsis, sí, eso sí es un punto claro para empezar el tratamiento. En adultos, pues lo ideal es una quinolona o el macrólido. En niños, recordemos, las quinolonas están contraindicadas, tienen efectos importantes a nivel de tendones, a nivel de cartílago del crecimiento. Entonces con ellos preferiríamos una cefalosporina de tercera generación o también el macrólido. Sí, entonces cuando damos el tratamiento con un antibiótico hay que tener estos parámetros claros. Nunca le vamos a dar una quinolona de primera intención a un niño, de hecho vamos a tratar de evitarla dentro de lo posible. Y pues de soporte sabemos que la hidratación es el punto clave. Esto implica que si el paciente es lactante se va a continuar la lactancia, no tiene por qué suspenderse a pesar de la diarrea o de la gastroenteritis. Y una vez que se completa el proceso de rehidratación, dependiendo de qué tan deshidratado estaba el paciente, es el esquema de elección, se recomienda retomar la dieta adecuada para la edad. Sí, no vamos a decirle al paciente que va a estar 2 o 3 semanas con solo papillas o con solamente fibra o con etcétera, etcétera. No, una vez que la hidratación de inicio con soluciones hipotónicas y ya posteriormente con soluciones isotónicas se ha completado, puede retomar su dieta normal. Sí, sí va a tratar de evitar irritantes por cuestión sobre todo gástrica, pero no es necesario o obligatorio, al menos según las recomendaciones de la ITSA. Y de aquí pues decíamos, va a depender mucho del tipo de deshidratación que presente nuestro paciente. Es muy diferente, por ejemplo, una deshidratación leve moderada en un paciente pediátrico en el cual se puede instaurar un esquema de rehidratación A o B, vía oral, a una deshidratación severa en la cual sobre todo pues el infante va a requerir un volumen un poco más importante ya de forma parenteral, ¿no? En adolescentes adultos es un poco más sencillo el esquema de rehidratación, tanto cuando es leve como cuando es severa, pero pues con los pediátricos sí hay que recordar que al menos en menores de 5 años, esta cuestión de las diarreas agudas, ni siquiera infecciosas, sigue siendo una de las causas más importantes de morbimortalidad, ¿no? Entonces ahí sí puedes tener un poquito claro. Estos son algunos de los esquemas que se recomiendan, por ejemplo, pediátricos, pues que empezar con 50-100 mililitros kilo para 3-4 horas cuando la deshidratación es leve moderada. Ya cuando es una deshidratación severa podemos tratar de aumentar, depende también el peso de nuestro paciente, 120 mililitros, por ejemplo, de la solución hipotónica o de la solución de baja osmolaridad, tratando de complementar no solo la demanda basal, sino también las pérdidas extras que se están provocando por la diarrea del vómito o la gastroenteritis, a medio litro día en pacientes de menos de 10 kilos o a 1 litro día en pacientes de más de 10 kilos.
Ya adolescentes adultos lo podemos dejar ad libitum, ahí realmente no hay tanta dificultad en cuestión de que vayan a hacer alguna alteración hidroelectrolítica o de que vayan a complicarse de forma muy severa o vayan a entrar en choque hipovolémico precisamente por la diarrea, ¿no? Son un poco más fáciles de estabilizar. De forma más reciente, ya cuando hablamos pues 2020-2021, se recomiendan diferentes esquemas para el abordaje de los pacientes para catalogar su grado de deshidratación. ¿No? Por ejemplo, la OMS dice, no hay deshidratación, es decir, la pérdida de fluido es de menos del 5%, el paciente está normal, bebe normalmente, no está sediento, los pliegues cutáneos tienen un retorno a la normalidad de forma adecuada, los ojos están normales. ¿Sí? Ya por otro lado el CDS, que es la escala clínica de deshidratación, dice apariencia general normal, ojos normales, mucosas que están adecuadamente hidratadas y el paciente tiene lágrimas. La escala de Gorlick depende si es la básica o si es la compleja. También pues considera el llenado capilar, considera también las lágrimas, pulsos, respiración, frecuencia cardíaca, gasto urinario. ¿No? Deshidratación leve, pues ya hay un poco más de pérdida de fluidos. Aquí sí ya el paciente está sediento, ya está irritable, tiene los ojos hundidos, disminución en la producción de lágrimas. Y pues la deshidratación severa, ya cuando el paciente llega a estar letárgico o inconsciente. ¿No? Y pues dependiendo de este abordaje, también nos dice qué porcentaje de fluido tiene el paciente en cuestión de déficit para poder hacer un abordaje adecuado en cuestión de reposición. ¿No? Entonces sí ya hay diferentes escalas que se pueden utilizar. En el caso de la OMS, pues sabemos que son pacientes de 1 mes a 5 años los que se estudiaron. El CDS, la clínica de 1 mes a 3 años. La de Gorlick de 1 mes a 5 años y la otra de 1 mes a 5 años, diferentes estudios. Entonces, por ejemplo, si mi paciente tiene 4 años, pues evidentemente la CDS sería la peor opción. Cualquiera de las otras 3 sería adecuada para tratar de catalogar o clasificar la severidad de la deshidratación. Sí, ya pues abordando ahora sí lo que nos compete, que es la parte de antibióticos. La ITSA hace la clasificación por agente etiológico, si es bacteriano, si es parasitario, si es fúngico, medicamentos de primera línea y alternativas en caso de que no esté disponible la primera línea o, como decíamos, que el paciente no lo pueda tolerar. ¿No? Por ejemplo, Campylobacter jejuni de primera intención, acitromicina. Alternativas, ciprofloxacino. ¿No? Por eso muchas veces el tratamiento empírico pues va a partir de acitromicina, ciprofloxacino, acitromicina, ciprofloxacino, ¿sí? O ceftriaxona decíamos en pacientes pediátricos. Clostridium, pues habíamos comentado, sería una excepción. Aquí de primera línea y cuando los datos son de severidad leve, vamos a estar con vancomicina, metronidazol, recordando que el metronidazol trae un poco más de complicaciones gastrointestinales. Y ya para alternativa o cuando hay recidivas, podemos dar fidaxomicina. Salmonella entérica es uno de los que comentamos. Si no es tifi o para tifi, no requiere antibioticoterapia. ¿Sí? Entonces, aunque el paciente tenga diarrea, tenga una duración de más de 7 días, sea por una bacteria, no se necesita abordaje con antibióticos. ¿Sí? Ya si es tifi para tifi, pues ahí sí podemos considerar ceftriaxona o ciprofloxacino en primera intención. Shigella igual, ceftriaxona, ciprofloxacino o acitromicina. Vibrio también es una de las excepciones, aquí de primera intención sería con doxiciclina, pero también puede responder a una fluoroquinolona o a un macrólido, ¿no? Entonces, incluso quedándonos con el esquema empírico, podríamos cubrir vibrio cólera, aunque no sea el tratamiento de elección. Y la yersinia enterocolítica, pues trimetoprim sulfa de primera intención, decíamos da datos como de apendicitis, cefotaxima ciprofloxacino de segunda línea como alternativa y pues sigue siendo el ciprofloxacino que era del manejo empírico una excelente opción para cubrir prácticamente todo excepto Clostridium difficile. ¿Sí? Entonces sí tener esa diferencia, pero pues ya sabemos aquí la colitis pseudomembranosa es más común después del tratamiento con antibiótico, paciente hospitalizado y pues los datos clínicos característicos, ¿no? Por otro lado, para parásitos, pues sabemos por excelencia nos van a responder con el albendazol, con el trimetoprim, con el tinidazol, con el metronidazol o con la nitazoxanida. Sí, Cryptosporidium, ciclospora, cistoisospora, comunes en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo con VIH, la nitazoxanida o el trimetoprim pueden ser buenas opciones. Sí, recordando que incluso dar la terapia antirretroviral combinada para restaurar la función del sistema inmune puede quitar la infección sin necesidad de dar un antibiótico dirigido.
¿no? Es decir, yo recupero el conteo de CD4 bajo la carga viral del paciente con VIH, la infección por Cryptosporidium va a desaparecer sin agregar la nitazoxanida. Giardia ya un poco más puntual, tinidazol, metronidazol. Hemos comentado, sobre todo pacientes con diarreas crónicas, esteatorreas. Sabemos que la giardia va a tapizar prácticamente intestino delgado, sobre todo la porción duodenal, y va a causar una mala absorción. Metronidazol, decíamos, más problemático a nivel gastrointestinal, por eso tinidazol sería una mejor opción, pero sigue siendo útil, ¿no? Tanto para giardia, para entameba, y habíamos comentado previamente para tricomona. Triquinela ya sería más bien con albendazol, y en cuestión de hongos el más representativo en cuestión de diarreas sería la microsporidia. Sí, aquí también albendazol o la fumagilina combinado con la terapia antirretroviral combinada para los pacientes con VIH es el tratamiento de elección, siendo que es muy difícil, casi imposible que alguien tenga una diarrea fúngica si no está inmunocomprometido. Sí, aquí pues sí, ya cuando tiene VIH, microsporidia es algo que tenemos que sospechar. Y como decíamos, bacterias productoras de toxina Shiga tipo 2, por ejemplo las E. coli productoras de toxina Shiga del grupo O157 y algunas no O157 también productoras de toxina Shiga tipo 2, no se deben tratar con antibiótico. Sí, tanto la quinolona, el beta-lactámico, el trimetoprim, el metronidazol causan más daño que beneficio si lo damos a estos pacientes. Los mecanismos han sido varios, un aumento en la liberación de la toxina por destrucción del patógeno, una repoblación o recolonización por otros patógenos, una disminución de la función de barrera por parte de la mucosa intestinal, aumento de la endotoxicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el punto es que en general, antibiótico-terapia en cualquier patógeno productor de toxina Shiga tipo 2 tiene evidencia de que es más dañino que ventajoso. Y esto es algo que se sabe ya desde hace más de 5 años. Entonces también por eso tratamos de limitar el uso indiscriminado de antibióticos en pacientes con infección gastrointestinal. Más reciente, decíamos también la parte de los probióticos. Si bien sabemos que la hidratación es lo básico, que la mayoría de las etiologías van a ser virales, pues sí se han estudiado algunos probióticos, por ejemplo los Lactobacillus rhamnosus GG, que concentraciones de hasta 10 a la 10 unidades formadoras de colonias por día pueden ayudar a restablecer la función de barrera intestinal, y decíamos sobre todo tiene evidencia esto en pacientes que han sido tratados con antibiótico y que posterior a ello desarrollaron la diarrea. No, el mecanismo es bastante controversial. Algunos dicen que compiten por nutrientes contra el patógeno y evitan que el patógeno colonice, que tiene un efecto inhibidor directo con las enterotoxinas, directamente estos lactobacillus, que tienen un efecto antiadhesivo para que los patógenos no puedan quedarse aquí y sean eliminados, que modulan la microbiota, promueven la función de barrera por las tight junction, promueven la respuesta innata, la respuesta adaptativa. Sí, entonces es todavía un punto que no se ha descrito del todo cómo funciona, pero pues sí se ha visto y sí hay evidencia de que pueden funcionar. Entonces esta siempre es una buena consideración, sobre todo a nivel del tratamiento de los pacientes, decíamos, que han tenido o una infección secundaria antibiótico-terapia o algunos artículos, hay sí más los promotores pues, de probióticos, por ejemplo este artículo que es de la revista de probióticos, pues sí defienden el uso aunque no sea secundario al tratamiento con antibióticos, por ejemplo una infección por salmonela con probióticos. Entonces aquí ya es un poquito más controversial, sí está un poco sesgada la recomendación, pero a fin de cuentas, al menos en el contexto de antibiótico-terapia, sabemos que continuar un probiótico sí puede ser de utilidad. Y decíamos también, hay algunos otros abordajes, como utilizar zinc, como utilizar prebióticos, probióticos, posbióticos, loperamida, eluxadolina, que sí tienen cierto grado de efectividad, que tenemos buena evidencia de su efectividad, y aunque como la loperamida tienen varios efectos adversos, pueden ser de utilidad. Por ejemplo, decíamos con la loperamida una vez que se instaura el tratamiento antibiótico para el paciente con la infección. No, mientras que también hay que recordar, hay datos con baja evidencia o con alta evidencia de que no sirven de absolutamente nada. No, por ejemplo, algo que le encanta a la gente es, tengo diarrea, pues caolín, pectina y neomicina. Caolín, pectina no es diferente contra el placebo, según la mayoría de los estudios,
en pacientes con diarrea infecciosa y gastroenteritis en etapa pediátrica. Sí, entonces, Kaolimpectin es un placebo. No lo vamos a recomendar, no lo vamos a dar. Vitamina A, prebióticos, yogur, leche deslactosada, racecadotril, pueden reducir la duración o pueden ser iguales al placebo. Aquí sí es bajo nivel de evidencia o buen nivel de evidencia de que no sirve de absolutamente nada. Entonces, intervenciones que pueden ayudar a la sintomatología: loperamida, ya habíamos comentado, nunca darla si no se ha dado el tratamiento antibiótico de ser necesario, porque solamente vamos a provocar que se acumule el patógeno. Y suplementos con zinc, que pueden reducir 18 horas la duración de la diarrea. Sí, que realmente reducirla a 18 horas de 5 días que dure 4 días y medio, 4 días y cuarto, pues no es como muy ventajoso para el paciente, ¿no? Entonces no son como el mejor abordaje. Sabemos que aquí casi siempre vamos a tener que esperar a que se autolimite, pero pues podemos llegarlo a considerar. Aquí está, ¿no? Dentro de los simbióticos decíamos, los Lactobacillus rhamnosus GIG son de los que tienen un poquito más de evidencia para llegarlos a utilizar. Siendo también que algunas recomendaciones ya un poco más recientes, si bien no son guías per se, nos hablan pues también de que el tratamiento se puede dirigir. Por ejemplo, en el caso de diarrea del viajero, decíamos pues son E. coli enterotoxigénicas, prácticamente no de importancia en nuestro país, pero podemos dar tratamiento en caso de alarma, ¿no? Datos de alarma. Disenterías, que exista sangre, que exista moco abundante en las evacuaciones. Shigella, pues sí vamos a tratarlos a todos. Salmonella, decíamos solo cuando hay datos de riesgo. Es fiebre tifoidea, es Salmonella tifio para tifi, el paciente tiene menos de 3 meses, está séptico e inmunocomprometido. Campylobacter, vamos a valorar también datos de alarma. Otras E. coli, habíamos comentado, productoras de toxina Shiga, no requieren tratamiento antibiótico. Y entameba histolítica, que sí sería tratarla en todos los casos. No, aquí si se fijan esta publicación, más que la clasificación de bacteria, parásito o hongo, nos clasifica por la clínica, ¿no? Si es del viajero, si es disentérica o si es diarrea acuosa aguda. Por ejemplo, viral, pues sabemos no requiere tratamiento. Salmonella, ya dijimos, solo en casos de riesgo y solo que sea tifi. Campylobacter solo si está séptico o el paciente tiene datos de malnutrición en el contexto de diarrea acuosa. Si es disentería por Campylobacter, sí vamos a dar el tratamiento antibiótico. Vibrio cólera lo tratamos en todos los pacientes. Aquí algo que sí varía es que ya no ponen de primera intención a la doxy, sino que dejan más bien a citrociprofloxacino durante 3 días. Cryptosporidium, comentábamos, nitazoxanida, si está inmunocomprometido. Sería raro que alguien no inmunocomprometido tenga criptosporidiasis. Giardia, aquí cambia nuevamente de metronidazol en lugar del tinidazol, aunque sabemos que también sigue siendo una buena opción. Y Blastocystis hominis, metronidazol, nitazoxanida, también para los pacientes en todos los casos. Entonces son cuestiones muy puntuales para tratar de hacer un abordaje más completo, ¿no? Y recordar, pues, si de por sí 80-90% de las etiologías son virales y no requieren tratamiento, no todas las etiologías bacterianas lo van a requerir, ¿no? Hacer mucho hincapié en eso. Y decíamos, es más probable que el antibiótico al modular o al afectar la microbiota cause náusea, cause diarrea, cause vómito, a que directamente el patógeno lo haga. ¿No? Y con el antibiótico, pues además nos exponemos a que se colonice por otro patógeno. Ya en 2019, estas guías, si bien son un poco más específicas, son asiáticas, coreanas si no mal recuerdo, también nos hacen un abordaje por patógeno. Por ejemplo, si tienes síndrome intestino irritable, sospechamos de Giardia, Campylobacter, síndrome hemolítico urémico, E. coli por excelencia, o Shigella con producción de serotipo 1. Si hay eritema nodoso, Yersinia, Guillain-Barré, pues Campylobacter por excelencia. Artritis reactiva, ya no se denomina síndrome de Reiter, porque recordemos, Reiter fue el doctor de los nazis que experimentaba con pacientes y los mataba, pero aquí pues normalmente por salmonelas, aunque la artritis reactiva tiende a ser causada por clamidia, pues si llega a desarrollar diarrea después de, normalmente es por salmonelas o shigellas. Perforaciones intestinales, sospechamos entameba, sospechamos Yersinia, osteomielitis, sospechamos Yersinia o salmonela. Sí, aquí pues también nos da el mismo esquema empírico, si se fijan no varía absolutamente nada. Puede ser la quinolona, puede ser el macrólido, puede ser la rifamicina, una dosis a 3 días. ¿Sí?
Entonces aquí es bastante similar a las recomendaciones previas. Lo que sí cambia en esta guía del 2019, les comentaba, más que nada el abordaje por patógeno, ¿no? Y la otra parte de gastro que vamos a mencionar, pues es la parte de Helicobacter. Con diarreas realmente el punto más bien es no dar antibiótico, no tanto abordar la parte de antibiótico-terapia, sino que quede claro, 90% son virales, de las bacterianas la mayoría se autolimitan y a menos de que tu paciente esté séptico, con desnutrición severa o con algún dato importante, por ejemplo, de que sea menor de 3 meses o factor de riesgo similar, no se da el antibiótico, no. Más bien ahí lo que sí se tienen que aprender son las cuestiones de los esquemas de rehidratación. Plan A, plan B, plan C, la clasificación decíamos de severidad por la OMS, por el CDS, por el Gorlick, por el que ustedes quieran. El Helicobacter es una cuestión similar en tratamiento en el sentido de que el esquema puede llevar un macrólido, puede llevar la quinolona, puede llevar el bismuto, distinto evidentemente en la cuestión de manifestaciones clínicas. El Helicobacter, sabemos, es una de las causas más importantes de patología a nivel gástrico, sobre todo úlcera péptica. Se asocia como un agente causal, aunque no suficiente, sí importante a nivel de también patología maligna o algún tipo de cáncer gástrico. Y pues el tratamiento erradicador puede ayudarnos bastante a modular la progresión de estas dos entidades. Los tratamientos erradicadores pues son también bastante variables, se clasifican dependiendo la sensibilidad que exista. Sabemos si en nuestro medio conocemos la sensibilidad, por ejemplo, a macrólidos, claritromicina, y es menor del 15%, el esquema para Helicobacter puede llevar claritromicina. Si desconocemos la sensibilidad o es mayor la resistencia a un 15%, vamos a evitar claritromicina y vamos a preferir un esquema quizá cuádruple o vamos a preferir un esquema triple pero con una quinolona en lugar de un macrólido. Estos son algunos de los más generales. El cuádruple sin bismuto, que prácticamente todos por la cuestión de la úlcera péptica van a llevar el inhibidor de bomba de protones a dosis alta. Y de antibiótico terapia decíamos puede ser claritro, amoxi con metronidazol, claritro, amoxi más la quinolona, o puede ser incluso con el bismuto, ¿no? Que sería nuestro inhibidor de bomba, bismuto, metronidazol, una tetraciclina, inhibidor de bomba, amoxi, claritro, inhibidor de bomba, amoxilevo, inhibidor, amoximetro, claritro, etcétera, etcétera. Entonces, pues si se fijan, los esquemas son muy variables. Lo que sí es similar es que la duración va a ser casi siempre de 14 días. ¿Sí? Entonces ahí sí tenemos que tomar en cuenta pues un buen apego por parte del paciente, porque si no, no se va a erradicar y va a desarrollar resistencia, requiriendo utilizar una rifamicina. Y como decíamos, pues sí es bastante problemático. Por ejemplo, el Consorcio de Toronto recomienda empezar con la terapia cuádruple de bismuto o con la terapia concomitante. La terapia triple con la claritromicina, decíamos, en áreas que tengan menos de 15% de resistencia o que exista más de 85% de éxito. La americana de la ACG considera el mismo menos de 15%, pero no considera el más del 85%. Mientras que el de Florencia, pues sí recomienda en algunos casos la de bismuto, pero dice que más bien cuando existen resistencias duales, ¿no? Que lo ideal sería mejor utilizar alguna de las terapias triples. Ya terapias con levofloxacino, la de Toronto no la recomienda, la de Florencia no la menciona y la americana la sugiere. Y algunas otras híbridas pues sí están todavía debatidas, ¿no? Toronto dice que no, Florencia no la recomienda, pero la ACG dice que sí. Entonces el abordaje pues más bien tendría que ser algo así. Sí, que de hecho este artículo se llama Reconciliación de las guías de tratamiento para Helicobacter pylori de forma reciente en el tiempo en el que aumentan las resistencias, ¿no? Y nos dice, ok, tiene Helicobacter. ¿Tu paciente tiene alergia a la penicilina? Sí, bueno, pues nos vamos a ir por algo que no utilice penicilina, ¿no? Por ejemplo, el PBMT, que es el de bismuto cuádruple. No es alérgico a la penicilina, ok, pero ¿ya le dieron algún macrólido? Ah, pues sí, nos regresamos al PBMT, ¿no? El bismuto cuádruple, evitando utilizar el macrólido. No es alérgico a la penicilina, no le han dado macrólido, ok, y conocemos la sensibilidad local al macrólido, sí o no. No, regresamos al PBMT,
o podemos considerar el concomitante cuádruple. Sí, ya tenemos el conocimiento y sabemos que sí hay gran sensibilidad a macrólidos. Ok, nos quedamos con un esquema triple, ¿no? Algo muy sencillo. Simple y sencillamente claritro con amoxicilina y el inhibidor de bomba de protones, o en todo caso con metronidazol, ¿no? Claritro con metronidazol y el inhibidor de bomba de protones. Y ya de aquí es donde van surgiendo terapias híbridas. Falla cualquiera de las de primera línea, podemos intentar la PAL, que es la que lleva el levofloxacino. O si empezamos con la PAC, claritro amoxi, podemos intentar con metronidazol tetraciclina, bismuto inhibidor de bomba de protones, ¿no? Que sería realmente la que recomiendan en la mayoría de los casos. Ya de salvamento es cuando se llegan a considerar la dual de dosis altas, HDDT, la PAR, que es la que lleva la rifamicina, así como de rescate, o si no se ha implementado todavía el PBMT. ¿No? Entonces, de forma muy sencilla, el esquema más fácil que podemos utilizar es el de bismuto cuádruple. ¿Sí? Nos podemos fijar que esto va a servir para alergias, para sensibilidades, para exposiciones previas, para pacientes que ya tuvieron falla de tratamiento. Y en caso de que el bismuto cuádruple no funcione, pues ya podríamos considerar agregar la rifamicina o la dual a dosis altas. ¿Sí? Que regresando aquí a donde habíamos comentado, la dual de dosis altas sería con rabeprazol y amoxicilina, pero a 750 la amoxicilina quid, ¿no? 4 veces al día. Entonces este esquema pues ya es un poco más sencillo de seguir que seguir peleando ahí con las guías que dice Canadá, que dice Estados Unidos, que dicen las europeas, que dicen las asiáticas. Y pues más sencillo no puede ser, metro, tetra, bismuto, inhibidor. O cuando hay alta susceptibilidad de nuestro medio, claritro, amoxi, inhibidor, ya sea con o sin metronidazol. Sí, que realmente por nuestro medio, al menos México, yo sí diría meter el metronidazol. La claritro sí va a tener una resistencia de más del 15% en casi todas las localidades. Muy bien. Y pues con eso